Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, en familia de Dios. Familia de Dios. Ser humano es adorar. El impulso de adorar es universal. El salmista escribió en el Salmo 150 y versículo 6 que todo lo que respira alabe al Señor. Aleluya, alabado sea el Señor. Dicho de otra manera, todo el que respira adora de una forma u otra. Y la invitación del salmista es a que todo lo que respira alabe solamente al Señor. La búsqueda de adorar a alguien superior a nosotros parece ser innata. Tenemos este deseo intrínseco por la manera en la que hemos sido creados por Dios con un propósito específico: adorarle y darle la gloria. Dios dice a través del profeta Isaías: porque yo los he creado para mi gloria, fui yo quien los formé. La traducción en lenguaje actual lo expresa de la siguiente manera: yo los he creado para que me adoren. Amados hermanos, más que seres humanos, somos seres adoradores. El Catecismo Menor de Westminster, el cual evidentemente es un catecismo protestante que data del año de 1647, dice en su primera pregunta: ¿cuál es el fin principal del hombre? Y la respuesta es: el fin principal del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El biblista Daniel Block realiza la siguiente definición: la verdadera adoración implica actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante el soberano divino en respuesta a su misericordiosa revelación de sí mismo y de acuerdo con su voluntad. El problema surge cuando la adoración va dirigida a algo o a alguien que no debe ser objeto de esta. La tragedia sucede cuando nuestros deseos están alineados en las vanidades de nuestra naturaleza caída de pecado, en lugar de estar alineados con la voluntad de Dios. Y como seres adoradores, seguimos adorando, pero ya no al Dios verdadero, sino a diversos ídolos. El título de este mensaje es el siguiente: la idolatría, el problema de la falsa adoración. ¿Qué es la idolatría? Empecemos por definir lo que es un ídolo. Un ídolo es un objeto ilegítimo de adoración. El Señor dice en Deuteronomio 32:21: ellos despertaron mis celos al rendir culto a cosas que no son Dios. Provocaron mi enojo con sus ídolos inútiles. Entonces,
la idolatría involucra acciones y actitudes que presentan adoración, reverencia u honra a un objeto, persona o entidad que no sea el Dios verdadero. Daniel Block define a la idolatría como adoración falsa que involucra actos humanos reverenciales de sumisión y homenaje ante seres u objetos en el lugar del único Dios verdadero. Para comprender el problema de la falsa adoración, nuestro punto de partida debe ser entender cuál fue a grandes rasgos el ambiente religioso que rodeó a los hebreos en el Antiguo Testamento. ¿Cuáles fueron los motivos por los que el pueblo de Dios cayó tantas veces en la idolatría? Para lograr entender esto, debemos estudiar el contexto del antiguo cercano Oriente. Los eruditos han dividido los sistemas religiosos en 4 grandes categorías: el animismo, el politeísmo, el enoteísmo y el monoteísmo. En el animismo, los adoradores creen que los objetos, ya sea aquellos hechos por la manufactura humana o los elementos de la naturaleza, están habitados por seres sobrenaturales personalizados y que estos espíritus gobiernan la existencia humana. El objeto y el ser sobrenatural son prácticamente equiparados. En el politeísmo, los adoradores creen que existen muchos dioses simultáneamente y que estos dioses gobiernan la existencia humana. Estas divinidades pueden estar estrechamente asociadas con los objetos físicos, pero existen aparte de ellos. A menudo se perciben como si moraran en un reino, ya sea el cielo u otro tipo de lugar, más allá del reino de la existencia humana. En el enoteísmo, los adoradores creen que existen muchos dioses simultáneamente y que muchos o todos pueden gobernar la existencia humana, pero que una persona o comunidad específica está gobernada en particular por un solo miembro del panteón, percibido ya sea como el patrón o la matrona de la comunidad. En el monoteísmo, los adoradores creen que hay un solo Dios y la existencia de todas las demás deidades es rechazada categóricamente. En nuestros días, en la subjetividad extrema del posmodernismo, encontramos también un quinto sistema de creencias: el humanismo. En el humanismo, los adoradores afirman no creer en ninguna deidad, pero en efecto, cada uno hace de sí mismo o de la materia la medida de todas las cosas. El resultado final es que el individuo, de alguna manera, se deifica a sí mismo o a la ciencia. En la antigüedad, la mayoría de las personas asumían que al mudarse de un lugar a otro, ingresaban en la jurisdicción territorial de uno o varios dioses de la región a la que se desplazaban. Un ejemplo de esto podemos verlo en el mensaje amenazante que el rey Sennacherib envió a Jerusalén por medio del comandante en jefe del ejército asirio. ¿Acaso alguno de los dioses de las otras naciones ha librado a su tierra de mis manos? ¿Dónde están los dioses de Hamat y de Arfad? ¿Dónde están los dioses de Sepharvaim, Ena y Givá? ¿Acaso esos dioses pudieron librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado de mi poder a su país, para que el Señor libre de mi mano a Jerusalén? Aun cuando existía la creencia de que algunos dioses eran territoriales, también se creía que otros dioses eran funcionales. En otras palabras, en tiempos de enfrentamiento, acudían al dios de la guerra, los enfermos acudían al dios de la salud, cuando necesitaban provisión, acudían al dios de la riqueza, entre una inmensa cantidad de otros dioses falsos. Algunos dioses eran representados en imágenes fabricadas por artesanos. Otros dioses eran identificados con objetos de la naturaleza como el sol, la luna, las estrellas.
En el sistema idolátrico del antiguo cercano oriente, los dioses toleraban sin problema que sus devotos adoraran a otras deidades. Sin embargo, en un rotundo contraste, el Antiguo Testamento prohíbe contundentemente la adoración a otros dioses y demanda que ésta sea rendida exclusivamente a Yahvé. Y describe detalladamente la manera en la que el verdadero Dios anhela ser adorado. Este elemento inédito, entre otros, hace que el Antiguo Testamento sea único. De hecho, la negación que hace el Antiguo Testamento de la existencia de otros dioses no tiene precedentes en la historia de la humanidad. Esto establece una marcada diferencia entre el Antiguo Testamento y todos los sistemas religiosos del Antiguo Cercano Oriente que antecedieron y rodearon a los hebreos. En Deuteronomio encontramos la siguiente prohibición de la idolatría en palabras dadas por Dios a Moisés. El día que el Señor les habló en Horeb, en medio del fuego, ustedes no vieron ninguna figura. Por lo tanto, tengan mucho cuidado de no corromperse haciendo ídolos o figuras que tengan forma o imagen de hombre o de mujer o de animales que caminan sobre la tierra o de aves que vuelan por el aire o de reptiles que se arrastran por la tierra o de peces que viven en las aguas debajo de la tierra. De lo contrario, cuando levanten los ojos y vean todo el ejército del cielo, es decir, el sol, la luna y las estrellas, pueden sentirse tentados a postrarse ante ellos y adorarles. Esos astros se los ha dado el Señor, el Dios de ustedes, a todas las naciones que están debajo del cielo. Los hebreos estaban en peligro de imitar otras culturas y exaltar a algo creado en lugar de al único Dios verdadero. Por lo que recibieron esta advertencia acerca de que debían adorar solamente al Dios creador, no a la creación. Ya para el siglo VII antes de Cristo, los israelitas habían caído en el sincretismo religioso. Estos combinaron la adoración a Yahvé con la adoración a dioses paganos. Por lo tanto, Dios, por medio del profeta Sofonías, promete enviar su juicio a los que en las azoteas se postran en adoración ante las estrellas del cielo, a los que postrados en adoración juran lealtad al Señor y al mismo tiempo al falso dios Moloch. Otra característica única del Antiguo Testamento se encuentra en su profecía, especialmente en el periodo clásico de Israel, cuando las profecías empezaron a ser dirigidas al pueblo en lugar de a la realeza. Esto nunca sucedió en las religiones y culturas circundantes al pueblo hebreo, ya que en el antiguo cercano oriente las profecías fueron dirigidas a los reyes o a sus allegados, no al pueblo. Sin embargo, Yahvé le habló no solo a los reyes, sino especialmente a su pueblo. El Dios verdadero, el Dios que niega la existencia de otros dioses, es también el único Dios que le habló a su pueblo a través de sus verdaderos profetas. Dios está rotundamente en contra de la adoración a otros dioses. Asimismo, el Señor manifiesta su indignación por causa de los falsos profetas. El Dios verdadero es aquel que se comunica con su pueblo y por lo tanto, de la misma manera en la que Él requiere la exclusividad de nuestra adoración y abomina la idolatría, demanda que solamente su mensaje sea comunicado porque Él aborrece que su voz sea suplantada por los falsos profetas. El Señor dice a través de su verdadero profeta Jeremías: yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Ni siquiera les hablé, pero ellos profetizaron. Si hubieran estado en mi consejo, habrían proclamado mis palabras a mi pueblo. Lo habrían hecho volver de su mal camino
y de sus malas acciones. En el Nuevo Testamento, Pedro escribió que la palabra profética más segura es la que se halla registrada en las Sagradas Escrituras. Es sumamente importante que no perdamos de vista estos dos elementos del Antiguo Testamento que son los más inéditos: su monoteísmo y la profecía dirigida al pueblo, ya que esto marca una inmensa diferencia con todas las culturas y religiones circundantes de Mesopotamia. Y especialmente me dirijo ahora a aquellas personas que erróneamente han magnificado ciertas creencias que surgieron de la antigua Mesopotamia, de civilizaciones como las de los sumerios, asirios, acadios y babilonios. Creencias que han sido manipuladas de forma amarillista en la actualidad por una falsa ciencia ideológica y anticristiana. Algunos creyentes se han visto afectados en su fe al comparar, por ejemplo, el relato de la creación de la Biblia con el mito babilónico del Enuma Elish, o la ley de Moisés con la ley del Código de Hammurabi, entre otros. Y hoy quiero afirmarles con toda certeza que el Antiguo Testamento es único y extraordinario, y que este, unido al Nuevo Testamento, conforman sin lugar a dudas la revelación del Dios vivo y verdadero en su palabra escrita, la Biblia. Insisto, en el Antiguo Testamento, la afirmación de la existencia de un solo Dios y la comunicación de este Dios, que no se limita a la realeza, sino que se extiende especialmente a la totalidad de su pueblo, no tienen precedentes ni paralelos en la historia de la humanidad. Asimismo, la preservación de las Sagradas Escrituras a través del tiempo no tiene antecedentes ni nada que se le asemeje. Ningún otro libro como la Biblia, incluyendo el Antiguo y el Nuevo Testamento, ha influenciado tanto a la humanidad a lo largo de la historia. Ahora bien, observen cómo en la historia bíblica los dos problemas más graves del pueblo de Israel fueron precisamente la contraparte de estos dos elementos primordiales que hacen único al Antiguo Testamento. Como la contraparte del monoteísmo encontramos a la idolatría, y como la contraparte de la voz de Dios que era comunicada al pueblo encontramos la falsa profecía. Dios constantemente le advirtió a su pueblo que no debía contaminarse con las religiones y culturas circundantes. Dicho de otra manera, la falsa adoración y la falsa profecía han ido de la mano desde la antigüedad. Les recuerdo que desde Deuteronomio se nos presentan dos tipos de falsos profetas. Aquellos profetas que hablan fraudulentamente tomando el nombre de Dios en vano y que hacen predicciones que no se cumplen. Deuteronomio 18, 21, 22 dice: tal vez te preguntes, ¿cómo podré reconocer un mensaje que no provenga del Señor? Si lo que el profeta proclame en nombre del Señor no se cumple ni se realiza, será señal de que su mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habrá hablado con presunción, no le temas. Asimismo, encontramos la advertencia acerca de los falsos profetas cuyas predicciones sí se cumplen y sus señales sobrenaturales suceden, pero su mensaje es una descarada invitación a la idolatría. En Deuteronomio 13, 1 al 3 dice: cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncie algún prodigio o señal milagrosa, si esa señal o prodigio se cumple y él te dice: vayamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario.
El Señor tu Dios te estará probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. Mi profesor Craig Blomberg escribió: se nos recuerda que las señales y las maravillas pueden provenir de fuentes distintas a Dios, incluyendo tanto el mundo demoníaco como la manufactura humana. ¿Acaso has visto en el tiempo presente a un líder religioso que haya realizado una aparente señal milagrosa y luego conduzca a sus oyentes a la idolatría? Por ejemplo, alguien que después de que el supuesto milagro ocurra, se exalte a sí mismo, fomentando el culto a la personalidad, o que su discurso conduzca a los oyentes al materialismo y a las riquezas, a lo que este mundo caído ofrece, en lugar de a la autonegación y a cargar la cruz. Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El predicador inglés Charles Spurgeon expresó acertadamente: es un hecho notable que todas las herejías que han surgido en la iglesia cristiana han tenido una decidida tendencia a deshonrar a Dios y a halagar al hombre. Ciertamente, deshonrar a Dios y halagar al hombre es, en una sola palabra, idolatría. Permitamos que sea el mismo Pablo en el Nuevo Testamento quien nos lo explique en Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Hagan morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas, las pasiones bajas y vergonzosas y del deseo de acumular más y más cosas, pues eso es idolatría. Dicho de otra manera, si el discurso de un líder religioso está destinado a fijar la atención de su audiencia en él mismo y en las cosas que este mundo caído que está bajo el maligno ofrece, entonces está guiando a las personas a la idolatría, a la falsa adoración. La historia de la idolatría en la Biblia se extiende desde la desobediencia altiva y egocéntrica de los seres humanos en el huerto del Edén en Génesis, hasta el culto al emperador y otras religiones paganas, y en un sentido escatológico hasta la adoración a la bestia predicha en el Apocalipsis. Finalmente, en el Nuevo Testamento, la idolatría llegó a implicar no solo las acciones y actitudes que presentan adoración, reverencia u honra a un objeto, persona o entidad que no sea el Dios verdadero, sino además el dar a cualquier deseo humano una precedencia o primacía sobre la voluntad de Dios. Es por esto que Juan, el último sobreviviente de los apóstoles, escribió en su primera carta, dirigiéndose a creyentes que no eran consecuentes con su relación con Cristo, diciendo: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. La palabra mundo, cosmos, en este contexto se refiere al sistema malvado y perverso que está bajo el maligno y que es contrario a Dios. Esto se puede parafrasear como: ya dejen de amar al mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo caído se caracteriza por estos tres apetitos. Los deseos de la carne implican el placer ilícito y egoísta. Esto incluye a la lujuria, pero no se limita a esta, ya que involucra a todo deseo pecaminoso que es contrario a la voluntad de Dios. Los deseos de los ojos se refiere a la codicia y al materialismo.
La vanagloria de la vida conlleva el egocentrismo, la egolatría, una búsqueda de figurar, el hambre de reconocimiento, protagonismo y fama. La falsa profecía conducirá a la falsa adoración y la falsa adoración fomentará la falsa profecía. Es un círculo espiritualmente destructivo y letal. En el Nuevo Pacto, el Nuevo Testamento nos enseña con claridad que la iglesia de Jesucristo es ahora el pueblo de Dios. Pedro escribió: pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Antes ustedes no eran un pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. Antes no habían sido compadecidos, pero ahora ya han sido compadecidos. Efectivamente, el Nuevo Testamento fija nuestra mirada ya no en la Jerusalén terrenal, sino en la Jerusalén celestial. Y como el pueblo de Dios que somos, debemos humillarnos y reconocer que la idolatría y la falsa profecía continúan siendo dos de nuestros problemas más graves en el tiempo presente. El engaño del más fracasado de los adoradores sigue siendo el mismo, pero presentado de diferentes maneras. Pablo le advirtió a la joven iglesia de Corinto lo siguiente: pero me temo que así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo advierte a los cristianos que el engaño de la serpiente es total y que tiene el potencial de cambiar tanto su reflexión racional como su percepción interna. Es decir, el engaño puede corromper tanto la forma de pensar como pervertir la manera de sentir, alejando a los creyentes de la sincera fidelidad a Cristo y por consiguiente de la verdadera adoración. Pablo continúa denunciando cuál era el contenido de la enseñanza de los obreros fraudulentos o estafadores. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Pablo expresa su preocupación por la gran acogida y aceptación que habían tenido en la iglesia los falsos apóstoles, profetas y maestros, que no eran más que los portadores del engaño diabólico de la serpiente. Estos usurpadores enseñaban acerca de un Jesús diferente. Volvamos a leer el texto. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado. Lo mismo había sucedido en Galacia unos 7 años atrás. Pablo escribió: Gálatas torpes. No indica necesariamente falta de inteligencia, sino falta de sabiduría. ¿Quién los ha hechizado a ustedes? Ante quienes Jesucristo crucificado ha sido presentado tan claramente. Es decir, ¿quién cambió su reflexión racional, su forma de pensar o su percepción interna, su forma de sentir y los hizo alejarse del verdadero y único evangelio? Pablo también denuncia que los obreros estafadores tenían otro espíritu diferente. O si ustedes reciben a otro espíritu diferente del que han recibido. La descripción de Pablo aquí tiene un doble componente. Enfatiza no solo la arrogancia de los falsos maestros en cuanto a su actitud, sino también los poderes espirituales malvados detrás de su falsa doctrina o enseñanza. Estos maestros estaban trabajando esencialmente con los poderes del mal al proclamar un evangelio contrario al de Cristo crucificado.
En Corinto, las personas estaban explotando los dones espirituales con el fin de obtener poder, protagonismo, fama e influencia, por lo que Pablo también puede insinuar que había manifestaciones sobrenaturales que no provenían de Dios, sino del maligno o de la manufactura humana. Si estos falsos apóstoles no tenían al Espíritu Santo que estaba en Pablo, entonces, ¿qué era ese otro espíritu diferente? Se refiere a Satanás y sus demonios. Pablo estaba interesado en su relación con Cristo, mientras que los obreros estafadores estaban interesados en su beneficio personal. Pablo proclamaba a Cristo crucificado, mientras que los obreros estafadores se alababan a sí mismos. La enseñanza de Pablo estaba sometida en humildad a la verdad de Dios en las Escrituras, mientras que los obreros estafadores sometían su enseñanza a su propia arrogancia y jactancia. El apóstol Juan dice: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Recordemos que la falsa profecía conduce a la falsa adoración y que la falsa adoración fomenta la falsa profecía. Pablo también denuncia que los obreros estafadores anunciaban otro evangelio diferente, otro evangelio diferente del que han aceptado. En 1 Corintios, Pablo define el contenido del verdadero evangelio como el mensaje que recibió de Jesucristo. ¿Qué es el evangelio? Es el mensaje contenido en las buenas nuevas acerca del reino de Dios que se instauró por medio de la vida, muerte y resurrección de Jesús el Mesías, nuestro poderoso Salvador, quien perdonó nuestros pecados y nos limpió de toda nuestra maldad, a quien Dios exaltó hasta lo sumo como el Señor de todo y quien está sentado a la diestra del Padre, pero también ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. El evangelio produce en nosotros arrepentimiento y fe. En una sola palabra: transformación. Pablo escribió en Gálatas capítulo 1 y versículos 6 al 9: me asombra que tan pronto se hayan alejado ustedes del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Vean cómo los falsos maestros no presentaron una alternativa aparte de Cristo, sino que tergiversaron y pervirtieron el contenido del evangelio. Manipularon, mangonearon, adulteraron y falsificaron el mensaje. Pablo continúa diciendo: pero si aún nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, quede bajo maldición, o sea, anatema. Como antes lo hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno les predica un evangelio diferente del que han recibido, quede bajo maldición, es decir, sea anatema. Esto implica completa destrucción eterna. El privilegio de anunciar el evangelio no incluye el derecho de cambiarlo. El evangelio es uno solo y está registrado en las Sagradas Escrituras y debe ser proclamado de esa manera, con integridad. El falso evangelio es una fábrica de ídolos eclesiásticos. Se los repito: el falso evangelio es una fábrica de ídolos eclesiásticos. Basta ya de adorar a las celebridades religiosas. Muchos cristianos necesitan recordar que es a Dios a quien deben adorar, no a los famosos, no a los mediáticos. Es Dios quien debe ser adorado, no los megalómanos.
no los líderes religiosos narcisistas. Es Dios el único digno de adoración. La pregunta que podría surgir en algunos es la siguiente: entonces, ¿es posible rendir una falsa adoración al Dios verdadero? La respuesta a la luz de la Biblia es absolutamente sí. Caín lo hizo desde el inicio de la humanidad. Y evidentemente dicha falsa adoración sigue siendo rechazada por el Señor en el tiempo presente. Recordemos que el primer mandamiento dice así: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Este primer mandamiento tiene que ver con adorar al Dios correcto. Debemos rechazar a todo Dios falso o ídolo y adorar solamente al único Dios verdadero. Mientras que el segundo mandamiento nos enseña que además de adorar al Dios correcto, debemos hacerlo de la forma correcta. El segundo mandamiento inicia de la siguiente manera: no te harás imagen o ídolo. Bob Moffitt escribió: lo que los israelitas pensaban que era adoración, no lo era. Era pecado. Lo que ellos pensaban que era su búsqueda de Dios, no lo era. Era rebelión. Pensaban que adoraban a Dios como Él quería. Lograron la atención de Dios, pero no su aprobación. Y Dios les respondió firmemente: no pueden ayunar como lo hacen hoy y esperar que su voz sea oída en lo alto. De la misma manera, lo que la iglesia piensa que es adoración podría no serlo. Lo que ha sido presentado como una búsqueda de Dios podría no serlo. Igualmente, podríamos haber llamado la atención de Dios sin obtener su aprobación. En síntesis, la idolatría no se limita a la práctica de cultos paganos o idólatras. Esta suele ser un problema incluso para aquellos que afirman adorar al Dios verdadero. Dios nos ha hablado tan claramente en las Escrituras acerca de qué es lo que Él pide de nosotros y de cómo Él quiere ser adorado, que lo cierto es que no tenemos pretexto ni excusa para no ofrecerle lo que Él anhela. Pero mientras más nos alejemos de la pureza del texto bíblico, más lejos estaremos de la verdadera adoración. La adoración no consiste en la complacencia del adorador, sino en la aprobación del único que debe ser adorado. Al final del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías escribió: el Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde están el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. Es decir, han quebrantado el tercer mandamiento. Han tomado el nombre del Señor en vano. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar. Unos 450 años más tarde, el Dios encarnado, Jesús, se enfrentó a un sistema religioso de exhibicionismo piadoso e hipócrita, en el que se hacía un espectáculo del dar a los necesitados, en el que se oraba, ayunaba y adoraba a Dios para ser visto y admirado por los demás. Cualquier parecido con nuestra realidad actual como iglesia no es coincidencia. No obstante, a pesar de todo, Jesús le dijo a la samaritana:
mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amados hermanos, les invito a que oremos. Señor, venimos delante de ti, reconociendo que solo tú eres Dios y que no hay otro. Te necesitamos. Hoy nos arrepentimos y volvemos a ti. Aumenta nuestra fe. Aléjanos de la idolatría y de la falsa profecía. Y vuélvenos a la adoración a ti, único Dios verdadero, el Dios triuno, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Ten misericordia de tu iglesia, Señor. Queremos adorarte en espíritu y en verdad. Aun siendo omnipresente, te pones a buscar un verdadero adorador. Y en tantas ocasiones me llegaba a preguntar si alguna vez me has de mirar. Tus discípulos dijeron: enséñanos a orar. Mas yo te ruego, enséñame a adorar, porque tengo el corazón quebrado a tus pies, y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo, me encuentras tú en mí. Aun siendo omnipresente, te pones a buscar un verdadero adorador. Y en tantas ocasiones me he llegado a preguntar si alguna vez me has de mirar. Los discípulos dijeron: enséñanos a orar. Mas yo te ruego, enséñame a adorar, porque tengo el corazón quebrado a tus pies, y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo, me encuentras tú a mí.
Te invito a que cantemos juntos esta canción. Aun siendo omnipresente, te pones a buscar un verdadero adorador. Y en tantas ocasiones me he llegado a preguntar si alguna vez me has de mirar. Tus discípulos dijeron: enséñanos a orar. Mas yo te ruego, enséñame a adorar, porque tengo el corazón quebrado a tus pies y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo, porque tengo el corazón quebrado a tus pies y por fin ya no me queda nada para mí. Completamente me derramo ante ti, porque desde el suelo encuentro el cielo, me encuentras tú a mí. Te adoro, Padre, te adoro, Cristo, te adoro, Espíritu, te adoro, Dios, te adoro, Padre, te adoro, Cristo, te adoro, Espíritu, te adoro, Dios, te adoro. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Dios. Haz esta oración de fe conmigo y habla con Dios como nunca antes lo has hecho. Une tu corazón creyendo y tu boca confesando. Y repite conmigo: Señor Jesús, me rindo a ti. Creo en ti. Reconozco que soy pecador, pero también sé que tú moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que con tu muerte me has limpiado de toda mi maldad. Creo en tu resurrección al tercer día y hoy recibo el regalo de la vida eterna. Sálvame, Jesús. En tu nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos tener salvación, Jesucristo, hemos orado. Amén y amén. Pecador, ven a Cristo Jesús, y feliz para siempre serás. Que si tú le quisieras tener,
al divino Jesús hallarás. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que